Hola, soy Sandra de Cosiendo Puntadas y hoy estoy en La Canilla para presentaros el kit Premium, que se compone de base de corte, regla de patchwork y cúter rotatorio. Os voy a explicar un poquito qué es cada cosa, qué medidas hay disponibles, qué colores y sobre todo cómo podemos cuidarlas para que nos duren el máximo tiempo posible. Las bases de corte son tablas planas fabricadas en varias capas de PVC que generalmente sirven para no rayar la superficie que tenemos debajo. Es decir, las bases de corte se ponen encima de las mesas o de la superficie donde vayamos a trabajar y de esta manera no tienes que rayar esa superficie, sino que lo haces encima de la base, que prácticamente no se queda marcada con nada. Puedes cortar numerosos tejidos encima o materiales. Tenemos tres medidas de base de corte: A1, A2 y A3. La A1 serían 90 x 60, la A2 60 x 45 y la A3 45 x 30. Las bases de corte de La Canilla están hechas de 5 capas de PVC y 3 milímetros de grosor. Eso diferencia muchísimo de las otras porque normalmente están hechas con 3 capas de PVC y no todas tienen este grosor de 3 milímetros. Las bases de corte son una herramienta de trabajo súper principal porque aparte de no rayar la mesa, también con todas las medidas que tiene no necesitas tener una cinta métrica tan a mano porque ya todos los centímetros y todas las marcas, tanto para hacer el bies o para cortar cualquier cosa, las tienes aquí. Vale, pues os voy a explicar un poquito para qué yo utilizo las bases de corte. Yo me dedico a hacer prendas a medida, con lo cual las bases de corte en sí las necesito para cortar piezas del patrón, piezas más pequeñas. Las bases de corte sirven para no rayar la mesa, pero también tienen muchos otros usos que a mí me van súper bien. Por ejemplo, la mayor facilidad que me da esta base de corte es para cortar bieses, que digamos son estas marcas de aquí. Así como para cortar un bies que no tenemos la base de corte, tienes que marcarte dónde estaría la diagonal de 45 grados y buscar la máxima elasticidad del tejido. En este caso lo pones encima de la base de corte que ya te da el hilo y el contrahilo y tienes los 45 grados súper marcados. Puedes hacer bieses de 1, de 2 o de 3 centímetros. Te pones aquí la tela y con la regla cortas y es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Aparte, las bases de corte van súper bien porque tienen muchísimas medidas en todos los ángulos, tienen el transportador que te refleja ángulos distintos que tú puedas necesitar para cortar la tela y encima tiene por un lado los centímetros y por otro lado las pulgadas, entonces tú puedes hacer la misma conversión. Entonces, para hacer las cintas al bies tenéis medidas de 1 centímetro, tenéis medidas de 2 y si sumáis las dos medidas podéis hacer el bies tradicional que sería de 3 centímetros. También, aparte de los ángulos, tenéis varias indicaciones que sería como una inclinación del ángulo. Tenéis el de 15 grados, el de 30, el de 45, el de 60 y el de 75. Todas estas medidas están en las tres medidas de base de corte, tanto A3, A2 y A1. Lo único que cambia sería, pues digamos que la distancia de los centímetros pues es más o menos dependiendo de la grandalla de la base de corte. Entonces, aparte también tenéis los conversores de DINA. Tenéis el A7, A6, A5, A4 y por último esto entero sería el A3. Dependiendo de la base de corte que os cojáis, pues cuanto más grande, más conversores tendríais. ¿Qué más podemos encontrar en esta base de corte? Tenemos las medidas, digamos, por centímetro, como una cinta métrica normal y corriente. Tenemos un poquito más dibujadas en más oscuro de 5 en 5. Y luego también tenéis las de medio centímetro, que serían estas dos de aquí. Ya hemos explicado todo lo que estaría en esta cara marcado con centímetros y si le damos la vuelta, toda esta cara de aquí está en impresión de pulgadas. Como podéis ver, aquí estaría la conversión de centímetros en pulgadas, tendríamos marcadas las medias pulgadas. Además también tenemos una impresión en el centro con los ángulos que podéis ver de 45, de 30, de 15, que podría serviros para otros tipos de proyecto como podría ser el patchwork, que se trabaja bastante bien en pulgadas. También podéis encontrar en la cara de las pulgadas que podéis tener como referencia de 5 en 5 pulgadas. Aquí tenéis la de 5, aquí tenéis la de 10, aquí tenéis la de 15, que como veis está un poquito más marcada en negrita para que lo vayáis viendo más claro.
Para acompañar las bases de corte, evidentemente necesitáis un cúter rotatorio y para que las líneas os salgan bastante rectas necesitáis las reglas de patchwork. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de 3 medidas. Esta de aquí, que sería la más grande, que sería 16 por 60. Estas de aquí, que serían el tamaño mediano, que serían 15 por 30 y tenemos en 2 colores, amarillo y azul. Y la más pequeñita de aquí, que tenemos de 30 por 5. Vamos a explicar un poquito las impresiones que tiene cada regla. Tener en cuenta que la más grande corresponde a la base de corte en A1, esta corresponde con la A2, que es la mediana, y la más pequeñita sería la A3. Una cosa que tienen todas en común es que todas están marcadas con los ángulos, el de 30, el de 45 y el de 60. Todas lo tienen, pero la diferencia de cada una evidentemente es que cuando va siendo más grande tiene más capacidad numérica y además cómo están marcados los centímetros y los medios centímetros. En la grande, por ejemplo, podéis ver aquí que están más marcados de 2 en 2 y los medios también los tenéis también un poquito marcados. Aquí en el folio blanco lo podéis ver un poquito más claro. En este caso podemos distinguir de 5 en 5, que teníamos las marcas más en negrita, el centímetro también está bien marcado y los medios. Y aquí igual, está marcado de 1 en 1 y de medio. Tener en cuenta que tienen todas un agujerito que va súper bien para colgarlas. Son herramientas indispensables si vamos a utilizar el cúter rotatorio para que las líneas nos queden rectas y tengamos suficiente presión para poder hacer los cortes de manera limpia. Y la regla más pequeña, como podéis ver, es una regla más básica que la podemos utilizar además que con las bases de corte para nuestros proyectos de patronaje o de costura más sencillos. Una herramienta indispensable para utilizar con la base de corte es el cúter rotatorio. Sin la base de corte, evidentemente, no lo podemos utilizar porque se nos rayaría toda la mesa y no tendríamos como una superficie antiadherente para que la tela no se vaya moviendo. ¿Qué lleva este tipo de cúter? Lleva 7 cuchillas porque lleva la que tiene el cúter ya de por sí y luego 6 cuchillas de recambio. Sirve para diestros y zurdos, que luego más tarde os enseñaremos cómo se cambia la cuchilla. Y además te viene con la cajita esta de aquí que sirve para guardar todas las cuchillas. ¿Qué se puede cortar con este tipo de cúter? Un montón de cosas. Tenéis todo tipo de telas, ya sean más rígidas, más finas, con más caída, cuerpo, etcétera, y todo tipo también de materiales para las manualidades. Aquí podéis ver el cúter. Entonces, para utilizarlo simplemente tenéis que tirar hacia arriba la palanca, veis que tiene la cuchilla hacia afuera, y después para guardarlo le apretáis a este botón y como veis tenéis la cuchilla por dentro del cúter, ya no corta por ningún lado y lo tenéis seguro. También tenéis el agujerito que sirve para poder colgar el cúter en superficies altas y luego viene con las 6 cuchillas de recambio. Tiene la recta, que es la que viene por defecto en el cúter, y 3 recambios de esta recta. Y después tenéis la ondulada, la que hace zigzag y la intermitente. Además podéis tener la cajita que sirve para guardar todas las cuchillas y que estén en perfecto estado y no os cortéis. El diámetro de las cuchillas del cúter es de 45 milímetros y las marcas que veis por dentro de las cuchillas rectas, porque las otras no tienen marcas, son los centímetros que vamos haciendo. Entonces, si queréis utilizar esto una persona zurda, porque esto es ahora mismo para una persona diestra, simplemente tenéis que cambiar el tornillo y ponerlo a la inversa, la cuchilla que os quede por este lado y entonces ya os quedará el corte mirando hacia la persona, que es como tiene que ser un cúter. Y ahora os voy a enseñar cómo se cambiaría la cuchilla. Voy a utilizar esta mismo, que es la ondulada, y para hacerlo tenéis que sacar el tornillo, desenroscáis, le quitáis esta pieza en negro, con cuidado porque cortan bastante, y colocáis la nueva cuchilla en el mismo sitio. Volvéis a colocar, digamos, el tornillo grande, la pieza negra tiene que encajar en el sitio y colocáis la tuerca volviéndola a enroscar. En este caso, en la cuchilla ondulada no tenéis que apretar muchísimo porque si no, a la hora de sacarlo vais a rozar la cuchilla con el cúter y se os puede acabar un poquito deformando. Entonces, apretando un pelín ya lo tenéis. La sacamos y listo. Como ya os he dicho antes,
Las cuchillas rectas serían las que más capacidad de grosor pueden cortar, pero esta, aunque es la que menos tiene capacidad para cortar tejidos como más gruesos, ya veréis como ahora mismo os voy a cortar una polipiel y va a cortar genial. Colocamos bien el cúter y perfecto. Así quedaría el corte de la cuchilla ondulada. Ahora vamos a probar la cuchilla de zigzag. Vamos a ver qué corte hace. Como siempre deslizamos hacia arriba y ya lo tendríamos. Como veis, en comparación con el anterior, este también es un poco ondulado, pero el zigzag lo que nos permite es que el dibujo nos quede más pequeñito y nos quede más efecto de tijeras de zigzag. Vamos ahora a cortar con la cuchilla recta. Es la más habitual y la que utiliza la mayoría de gente, por eso te viene, aparte de la cuchilla del cúter, 3 recambios más. Tener en cuenta que con esta cuchilla se pueden cortar las telas más gruesas y varias capas. Ahora vamos a hacer la prueba con esta tela que tiene aquí, como veis, 4 capas. Y se corta perfecto. Importante la manera de colocar la cuchilla. La tenemos que colocar bien recta y pegada a la regla de patchwork y no ponerla como muy en diagonal, porque si no nos sale el corte limpio. Entonces la inclinación esta de aquí ya la decidimos un poco nosotros en función de la fuerza que podamos ejercer. Hay que hacer un poquito de presión para que nos haga el corte perfecto. Por último tenemos la cuchilla intermitente, que es la única cuchilla que no corta directamente, sino que te prepara el papel para después cortarlo tú misma. Os voy a hacer una demostración para que lo veáis. Te deja la marca para que luego tú mismo puedas cortarlo. Tenéis que tener en cuenta que estas cuchillas tienen bastante presión, entonces no solo podéis cortar un papel craft, que es como algo finito, también podéis cortar goma eva. Ya os lo he dicho anteriormente, pero las bases de corte de la canilla están hechas con 5 capas de PVC, eso que nos permite que sean muchísimo más resistentes y a la hora de hacer un corte, aunque no vamos a evitar que se marquen los cortes, como podéis comprobar, es una base súper resistente y que nos va a durar muchos años. ¿Cómo escoger tu base de corte ideal? Primero tienes que fijarte en las medidas que tienes 3 medidas, A3, A2 y A1. Es importante lo que vayas a cortar dentro de esta base de corte, porque si tienes una pieza muy grande, la base de corte más pequeñita no te servirá, y si tienes una pieza muy pequeña que tienes que hacer algo como con súper precisión, esta base de corte será demasiado y no podrás concentrarte tanto en el trabajo que estás haciendo. También en función del espacio de trabajo que tengas, evidentemente, si tienes una super mesa de trabajo, puedes cogerte la grande y abarcarás más cortes a la vez, y si tienes un espacio más chiquitito, esta te va súper bien. ¿Cómo podemos cuidar bien nuestras bases de corte? Primero, que no le dé la luz solar directamente, porque eso haría que con el calor se deforme. Teniendo en cuenta lo del calor, tampoco se le puede planchar encima, eso es súper importante. ¿Cómo tenerla para conservarla, que no se te deforme en la mesa? Tenemos que tenerla en una superficie plana, o yo por ejemplo la tengo colgada con una percha, le pongo una percha aquí y la tengo colgada en alto. Es importante que no esté nunca apoyada, porque no toda la base de corte estará apoyada y entonces se deformará en ciertos sitios. Es súper importante que cuidéis bien vuestras bases de corte, porque una vez se deforme es súper difícil y prácticamente imposible volverla a aplanar y que esté como al principio. Entonces es súper necesario que las cuidéis bien. Una manera de limpiarla fácil es con este producto, que también lo vendemos en la canilla, que es un limpiador de adhesivos. Si utilizáis algún tipo de adhesivo para vuestras prendas o algo y empezáis a impregnar la base de corte con esos productos, esto es lo mejor para quitarlo. No debéis limpiarlas con productos que tengan disolventes o algo así, porque todas las marcas y la impresión se podría ir. Compráis las bases de corte online en lacanilla.com, no os preocupéis porque tenemos cajas especiales para el envío para que estén dentro y no se deformen y os lleguen en perfectas condiciones.
Y hasta aquí hemos llegado, espero que os hayan gustado mucho los consejos, hayáis entendido todo, cómo funciona, cómo se cuida y cómo tenerlo bien para que os dure el máximo tiempo posible. Podéis comprar online en la página web en lacanilla.com, a mí me podéis encontrarme en Cosiendo Puntadas en Instagram. No os olvidéis que podéis comprar las bases de corte por separado o cada pieza por separado o el kit premium en conjunto, que al final todo se necesita y todo va un poquito acompañado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto. ¡Mua!